Y seguimos hablando de agricultura, porque también el martes y en Telepinos, en nuestros estudios, tuvimos la visita de Juan Pastor, responsable de las comarcas de Alicante del sindicato La Unión. Nos habló de dos temas principales: el problema de la importación de carne de ovino, carne de cordero, y también de la chaptalización de los vinos en el norte de Europa. En Pinoso tenemos a Juan Pastor, que es responsable de las comarcas de Alicante, del sindicato La Unión de Llauradors, un hombre que conoce la agricultura a la perfección. Y bueno, y le hemos pedido en esta jornada que se acerque a nuestros estudios para hablar de un tema que ya la pasada semana en nuestros diferentes informativos tratamos. Hablamos de la chaptalización, es decir, de añadirle más azúcar al vino. Pues le damos buenas noches, Juan Pastor. Buenas noches, Bonanit. Buenas noches, Bonanit. Bueno, la chaptalización es una palabra un poco extraña, ¿no? Sí, bueno, son palabras muy técnicas. ¿Qué es la chaptalización realmente? Bueno, esto solo se hace en los países del norte de Europa, o concretamente el que empezó a hacerlo fue Alemania. Sabemos que ellos tienen una producción muy alta de uvas, todas en espaldera, y lo que ocurre es que cuando llegan 8 o 9 grados tienen que cortar, que vendimiar, porque ya no maduran más. Entonces hasta los 11 o 12 grados que necesitan, pues le añaden azúcar, tal y como suena, azúcar. Entonces la fermentación, este azúcar, se convierte en alcohol. Es decir, lo que son los países mediterráneos, ¿esa fermentación se produce de forma natural? Sí, efectivamente, nosotros cuando vendimiamos aquí, pues para evitar que el vino, de alguna manera, el vino empieza a ser estable, para que se entienda mejor, a partir de 13 grados y medio. Antiguamente, o nuestros mayores siempre dicen que antes se vendimiaba con 16 grados. El alcohol es un conservante natural del vino. Entonces, cuando menos grados, más problemas de conservación tiene el vino. Entonces, ahora con las nuevas técnicas y demás, pues se consigue que los vinos sean estables con 12 grados, 11 y medio, pero siempre tienen que llevar una ayuda de algunos químicos, algunas... Sí, la química que siempre se ha dicho, ¿no? Exacto, sulfuroso o alguna cosa más, para estabilizarlos. Y sobre todo que no les dé el aire. El mayor enemigo del vino es el aire. No el aire en sí, sino el oxígeno que lleva el aire. Bueno, ¿y por qué hablamos de la chaptalización? Bueno, pues porque surge un pequeño problema, ¿no? Parece ser que la Comisión Europea da autorización a ponerle más azúcar, algo que hacía tiempo que no se realizaba, ¿no? Bueno, sí, normalmente está prohibido en toda Europa, menos en Alemania. Alemania, de toda la historia, ha sido el caballo de batalla, porque nosotros siempre defendemos que el azúcar que les falte, pues que se lo añada con mostos, con mostos de vino, por supuesto, porque mosto sobra de vino. Pero ellos, pues bueno, defienden que no le interesa esto, que lo que quieren es añadirle azúcar en la fermentación. Y bueno, Alemania de siempre le ha estado añadiendo azúcar sin ningún problema. ¿Qué ocurre ahora? Que debido a un verano con muchas lluvias, ha sido un año muy atípico, incluso nosotros también. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por presiones de los ministros, pues se ha autorizado la chaptalización nada más ni nada menos que 11 países de la Comunidad Europea. Bueno, esto para nosotros es una barbaridad. Sí que lo han tenido que pasar mal, ¿no? Esos 11 países, ¿no? Bueno, digo yo para autorizar eso. Bueno, el problema es que lo han autorizado, han vendimiado y en vez de utilizar los grandes excedentes que tiene Europa de mostos, pues le añaden azúcar. Bueno, es una práctica que no es habitual y solo es por este año. Nosotros desde las organizaciones agrarias, incluso desde España, han mostrado su desacuerdo, pero bueno, al final las mayorías mandan. Está aprobado, ¿no? Por supuesto. Está aprobado. Y digo yo, no será lo mismo un vino con maduración natural de azúcar que un vino un poco manipulado, ¿no? En este caso. Sí, es verdad, pero al final también hay que comprender una cosa, la cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es así. Los alemanes siempre defienden, oiga, nosotros le estamos continuamente pagando excedentes de vino.
destilación de alcohol de uso de boca, destilaciones de crisis, etcétera, etcétera. Este dinero viene de Europa. Nosotros, que vendemos todo el vino, lo que nos dicen, vendemos todo el vino, necesitamos añadirle 2-3 grados, dependiendo de los años. 2 o 3 grados que se lo añaden con azúcar. Claro, cuando llegan las negociaciones de la OCM y demás, pues bueno, siempre sabemos lo que pasa en las negociaciones, el toma y daca, pues bueno, ellos siempre se quedan pudiéndole añadir ese azúcar que les falta y nosotros pues cogemos una parte de ese pastel de dinero por otro lado, bien destilaciones, bien otras cosas más. Y ahora una pregunta que yo me hago. En la etiqueta de ese vino, que se le ha añadido ese azúcar y no mosto, ¿viene especificado? No. No. ¿Y por qué no? Sería la pregunta, ¿no? Para que el consumidor sepa realmente lo que está consumiendo. Ese es otro tema en el cual desde la Unión siempre hemos insistido mucho y siempre decimos que las etiquetas deben de llevar lo que realmente lleva el vino. Si es con azúcar añadido, si son vinos procedentes de terceros países, si son vinos con unas... a ver, aquí tenemos unas prácticas enológicas en Europa estrictas, pero que de verdad al final lo que defienden son los vinos tal y como nosotros los queremos. Bueno, pues vienen vinos también de terceros países con otras prácticas enológicas mucho más abiertas, con un montón de productos que entran aquí en España, que se hacen las mezclas y que en ningún momento ponen que son vinos de terceros países o son vinos fermentados o elaborados, mejor dicho, con otras prácticas enológicas. Bueno, siempre es el caballo de batalla. Porque en este caso hay 2 tipos de vino, pero deberían haber más. Está vino de cultivo ecológico y el vino normal. En este caso, ¿no? Lo que yo digo, ¿no? En la etiqueta debería haber más especificaciones. Sí, a ver, lo que es el vino ecológico del vino convencional, sí. O sea, está perfectamente marcado con el definido. sello. Exacto, con el sello. Hasta ahora estaba el sello de agricultura ecológica de la comunidad al que pertenece, en este caso sería Comunidad Valenciana, y aparte de eso también está el cuño, ahora otro sello que es de la Comunidad Europea. Tiene que llevar 2, más el de la mención de origen. O sea que al final la botella sí que va perfectamente caracterizada. Bueno, y vuelvo a repetir, ¿qué podemos hacer los consumidores ante esta práctica, ¿no? que han autorizado? Dices tú que de momento es para este año, ¿no? Excepto Alemania. Excepto Alemania. Que tiene vía libre. Sí, tiene, como se llamaba antes, una bula. Para toda la vida. Toda la vida, ¿no? Y vitalicio. Y gratis. Vitalicio, ¿no? Exacto. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, nosotros lo hemos denunciado. Porque quizás, a lo mejor, los vinos de Pinoso no se pueden exportar a uno de los países, a Holanda o Polonia, porque han obtenido esa graduación, alterándola, ¿no? A ver, también tenemos que tener en cuenta una cosa. Ellos hacen sus vinos, que es una práctica que ellos hacen de toda la vida, o sea, no es una práctica nueva, es de toda la vida, y bueno, de alguna forma no estamos de acuerdo, pero cuando hay una negociación y dicen esto se hace así, pues esto se hace así, vale, hasta ahí bien. ¿Que eso es competencia desleal? Pues yo creo que tampoco es una competencia desleal, porque Alemania es un país eminentemente importador de vinos. O sea, otra cosa es que fuera exportador de vinos, ahí hablaríamos de otros temas. Pero Alemania es un país eminentemente importador de vinos, por lo tanto no es un gran problema. A ver, con esto no estoy justificándoles, ¿vale? Ni mucho menos, pero es esa práctica. A ver, ¿qué es competencia nuestra, por ejemplo, en Holanda? Pues no es competencia porque nosotros exportamos muchísimos vinos a Holanda, a los Países Bajos, incluso a Alemania, es uno de los principales países importadores de vino español, países nórdicos, etcétera. No es una competencia, como pueda ser, por ejemplo, Francia, pueda ser Italia, o pueda ser vino de Australia, ni mucho menos, bueno, o de otras partes del mundo. Sí, pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Añádele usted azúcar de los mostos, de los excedentes? Bueno, por supuesto, es lo que siempre hemos defendido.